Hola, estimados estudiantes, sean bienvenidos a este nuevo encuentro del componente curricular de inmunología, en el cual abordaremos el tema de hipersensibilidades. ¿Cuál es el objetivo integrador de esta semana? Identificar los principales cambios morfofisiopatológicos en el sistema renal. El objetivo de la conferencia es integrar los mecanismos efectores de los diferentes tipos de hipersensibilidades con los cambios clínicos y paraclínicos que sufre el hospedero como resultado de la activación de la respuesta inmune, describir los tipos de hipersensibilidades, explicar el mecanismo inmunopatológico de cada una de estas hipersensibilidades y señalar ejemplos de enfermedades involucradas en los mecanismos de hipersensibilidades. En el sumario nos vamos a centrar en la clasificación y tipos de hipersensibilidades, en los mecanismos de daño inmunopatológico y en enfermedades ejemplos de cada tipo de hipersensibilidad. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué entendemos por hipersensibilidad? Si nosotros vemos el prefijo hiper significa exagerado y sensible significa una respuesta, en este caso una respuesta exagerada frente a un antígeno que no representa un peligro o daño para el huésped. Este término fue acuñado por Portier y Richet, quienes estudiaron que los bañistas del mar Mediterráneo presentaban una reacción a la picadura de la medusa. Ellos quisieron desarrollar una vacuna como una profilaxis a administrar a estos bañistas y así evitar las consecuencias clínicas resultantes de la picadura de la medusa. Hicieron un experimento en el cual administraron toxinas a perros y luego administraron nuevamente la toxina de la medusa. En el segundo contacto, ellos esperaban que el paciente hubiese desarrollado, gracias a la memoria inmunológica, un mecanismo de defensa frente a la toxina y se evitara el desarrollo de las reacciones que induce la picadura de la medusa. Sin embargo, al administrar el refuerzo, los perros comenzaron a presentar vómito, diarrea y algunos de ellos presentaron asfixia y murieron. De ahí se acuñó el término de anafilaxis, que es lo contrario a profilaxis, y determinaron que los perros habían tenido una respuesta exagerada frente a la toxina de la medusa que había causado la muerte de estos animales. En el caso del ser humano, podemos encontrar muchas enfermedades que son mediadas por mecanismos de hipersensibilidad. Por ejemplo, las alergias a los alimentos como el maní, mariscos, entre otros, las reacciones transfusionales, la dermatitis por contacto con antígenos extracelulares como por ejemplo la hiedra venenosa, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y la tuberculosis. Entonces, para resumir, decimos que la hipersensibilidad es una reacción inmunitaria inapropiadamente vigorosa a antígenos que representan poca o ninguna amenaza, lo que puede llevar a un daño tisular e incluso la muerte del huésped. Ejemplo de estos antígenos que no representan un peligro para la vida puede ser el polen de las plantas, puede ser un alimento como el maní. Pregúntense, ¿este sería un antígeno que en una persona normal representa un riesgo para su vida? La respuesta es no. Sin embargo, en las personas que presentan hipersensibilidades, ellos responden de forma exagerada a este antígeno, lo que provoca una activación de la respuesta inmune, la cual puede ser mediada por la respuesta humoral, es decir, por anticuerpos, o bien por células como los macrófagos, los linfocitos T, y en este caso decimos que está participando mecanismos efectores de la inmunidad celular. En base al tiempo de desarrollo, las hipersensibilidades se clasifican en hipersensibilidades inmediatas y en tardías. Generalmente las inmediatas son esas en las que participan los anticuerpos, y vamos a ver que existe una hipersensibilidad tipo 1, que esa es la más rápida, que tarda minutos, y hay otras que tardan un poco más de tiempo, horas, generalmente la hipersensibilidad tipo 2 y 3. Pero vamos a ver que en el caso de la hipersensibilidad tipo 4, esta puede tomar días a semanas y por eso la clasificamos como retardada o tardía. Helicums
proponen una clasificación basándose en el tipo de inmunoreacción, las células y moléculas efectoras involucradas, y de esta manera los dividen en 4 tipos, 3 que pertenecen a la rama humoral y 1 de la rama celular. Actualmente esta clasificación sigue siendo de gran utilidad desde el punto de vista académico para poder integrar los mecanismos efectores de la inmunidad adquirida en el desarrollo de hipersensibilidades, pero desde el punto de vista clínico tiene muchas críticas, ya que se ha visto que hay muchas enfermedades en las cuales puede estar involucrada más de un tipo de hipersensibilidades, y esto se debe a que las diferencias que hay entre cada una de las hipersensibilidades presentan límites difusos. Entonces, según la clasificación de Helix-Coombs, tenemos 3 tipos que son mediadas por la rama humoral, es decir, por anticuerpos, que son la hipersensibilidad tipo 1, que es mediada por inmunoglobulina E, la hipersensibilidad tipo 2, que es mediada por inmunoglobulina M o G, la hipersensibilidad tipo 3, que es mediada por inmunocomplejos, y la tipo 4, en este caso, esta es mediada por células, principalmente por linfocitos T y macrófagos. Vamos a comenzar con la hipersensibilidad tipo 1. Esta es una hipersensibilidad que es rápida, inmediata, se activa en un tiempo corto, generalmente minutos. El mediador inmunológico es un anticuerpo. En este caso, el isotipo específico es la inmunoglobulina E. ¿Cuándo se desencadena hipersensibilidad tipo 1? Cuando entran antígenos solubles que se les denominan alérgenos. Cuando se entran estos alérgenos, frente a ellos se produce inmunoglobulina E. Las personas sanas, las personas normales, producen inmunoglobulina E solo en una situación, cuando entra un parásito. Entonces, cuando hay infecciones parasitarias, lo normal es que se active la producción de inmunoglobulina E y se activen los eosinófilos. Sin embargo, las personas con hipersensibilidad tipo 1 tienen una alteración genética, tienen mutaciones en su ADN que provocan que ellos sinteticen de forma indebida inmunoglobulina E en lugar de sintetizar inmunoglobulina M o G. A estas personas se les conoce como atópicas. Esta inmunoglobulina E que se produce se une a receptores específicos llamados FCR para inmunoglobulina E, es decir, receptores para la fracción cristalizable de la inmunoglobulina E, el cual está presente en ciertas células, principalmente mastocitos, basófilos y eosinófilos. Entonces, el mecanismo efector de la hipersensibilidad tipo 1 consiste en la activación mediada por inmunoglobulina E de los mastocitos y basófilos, principalmente. Una vez que estas células se activan, van a liberar sus gránulos y van a desencadenar una respuesta inflamatoria. En este diagrama vamos a poner cómo es que se da el mecanismo efector de la hipersensibilidad tipo 1. Entonces, lo primero es que entre un alérgeno como el polen, ácaros, el pelo de los animales, o bien un alimento como el maní, y este va a ingresar en una persona atópica, es decir, en una persona que tiene una predisposición genética a producir inmunoglobulina E de forma exagerada contra antígenos ambientales comunes. Esas mutaciones en el ADN, por lo general, son mutaciones en el cromosoma 5 y en el cromosoma 11 que afectan lo que es la concentración de la inmunoglobulina y el conteo de eosinófilos. ¿Por qué en esos cromosomas? Ya que ahí están presentes los genes que codifican para la interleucina 3, 4, 5 y 9. Y si recordamos, la interleucina 4 y 5 están involucradas con el cambio de isotipo inmunoglobulina E y la activación de los eosinófilos. Y en el caso del cromosoma 11 encontramos el gen que codifica para la cadena beta de la inmunoglobulina E. Y estas personas tienen receptores de mayor afinidad para la inmunoglobulina E. La respuesta normal es que una persona cuando entra un antígeno, lo normal es que produzca, si es respuesta primaria, inmunoglobulina M, si es respuesta secundaria, inmunoglobulina E. Sin embargo, en una persona atópica, esta respuesta humoral normal no está ocurriendo. Ellos están sintetizando para este alérgeno inmunoglobulina E. ¿Cuáles son los ejemplos de alérgenos?
Entonces, como mencioné, los alérgenos es un antígeno ambiental ordinario, no parasitario. Suelen ser moléculas de bajo peso molecular, por lo cual se le denomina aptenos, ya que ellos requieren la unión a una proteína transportadora para poder activar al sistema inmune. Generalmente son proteínas solubles con múltiples epítopes. La gravedad o intensidad de la hipersensibilidad tipo 1 que estos alérgenos generen dependen de la dosis, es decir, la cantidad de alérgeno que ingresa en el paciente y la vía de entrada. Si ponemos, por ejemplo, que estos ingresaron por vía respiratoria, entonces van a tener síntomas en la mucosa respiratoria, pero si ingresaron por vía oral, vamos a tener manifestaciones clínicas en la mucosa gastrointestinal. Ejemplos de esto son el polen de las plantas, como lo que es las hierbas, alimentos como las nueces, mariscos, huevos, guisantes, pueden ser medicamentos como la penicilina, los anestésicos locales, o pueden ser también productos de insectos como el veneno de las abejas, las avispas, las hormigas, o bien los ácaros del polvo. Y tenemos otros como el pelo y caspa animal, el látex, las esporas del moho, entre otros. Ejemplos de enfermedades que son mediadas por hipersensibilidad tipo 1. El cuadro más grave es una anafilaxis sistémica que lleva al paciente a un shock que causa la muerte. Pero tenemos enfermedades menos graves como son el eczema alérgico o bien también llamado dermatitis atópica. También tenemos la rinitis alérgica que se le conoce como fiebre del heno, que generalmente ocurre en personas que tienen contacto con polen. También tenemos alergias alimentarias y estas personas generalmente presentan manifestaciones gastrointestinales como diarrea, vómito o bien también edema de los labios, edema de la lengua. Hay otros pacientes que presentan cuadros locales a nivel del ojo como una conjuntivitis alérgica y otros que cuando el alérgeno entra por vía respiratoria desarrollan cuadros como el asma. ¿Cuáles son los factores que intervienen en que un paciente desarrolle o no predisposición para padecer hipersensibilidad tipo 1? Entonces, en el desarrollo de las alergias influye el ambiente y tenemos aquí factores predisponentes y factores protectores. En el caso de los factores predisponentes, las personas que crecen en lugares donde hay contaminación del aire, como por ejemplo los países muy industrializados, pacientes que tienen una dieta baja en fibra. Esto provoca que estas personas tengan una baja diversidad de microbios intestinales. Entonces, la exposición a esos humos industriales, al humo del tabaco, a comida chatarra, genera alteraciones de la barrera gastrointestinal que sumada a las mutaciones genéticas que presentan estas personas, los predisponen a desarrollar hipersensibilidad tipo 1. También hay factores protectores. Generalmente, crecer en ambientes como entorno de granjas, se ha visto que las personas que desde pequeños comienzan a tener contacto con gran cantidad de antígenos se hacen inmunes a estos y no desarrollan hipersensibilidad tipo 1. Entonces, dejar que un niño ande en el suelo, que el niño tenga contacto con diferentes animales, eso le permite desarrollar mejor su sistema inmune y evitar el desarrollo de alergias en el futuro. También influye la dieta del paciente. Se ha visto que los que tienen dietas altas en fibras, es decir, con ingesta de muchos vegetales, esto permite el desarrollo de una alta diversidad de microbios intestinales que sirven para entrenar al sistema inmune del paciente y mantienen la integridad de la barrera a nivel gastrointestinal. Y esto protege del desarrollo de hipersensibilidad tipo 1. En los pacientes que sí desarrollan los factores predisponentes y desarrollan hipersensibilidad tipo 1, estas personas van a tener una respuesta inmune tipo 2 en la cual va a ocurrir producción de inmunoglobulina E. Y a continuación vamos a explicar cuáles son las fases de esta hipersensibilidad, la cual consisten en dos. La primera consiste en la sensibilización, en la cual se va a dar la presentación de antígenos, activación de linfocitos TH2 que van a ayudar a activar a los linfocitos B en una respuesta humoral timodependiente. Estos linfocitos B, como tienen la alteración genética del paciente, cuando se diferencian en células de memoria y células plasmáticas, van a producir inmunoglobulina E.
Esta inmunoglobulina E se va a unir a los receptores específicos presentes en la superficie de mastocitos y basófilos. Y entonces decimos que tenemos un mastocito sensibilizado. En la fase efectora o de desencadenamiento es cuando vuelve a entrar por segunda vez ese alérgeno. Entonces, este mastocito sensibilizado, que ya tiene inmunoglobulina E unida a sus receptores, se le une este alérgeno que nuevamente ha ingresado y esto va a provocar un enlace cruzado que genera la degranulación de la célula efectora y liberación de mediadores primarios y secundarios que va a provocar respuesta a nivel del músculo liso, los vasos sanguíneos, las glándulas mucosas, activación plaquetarias, activación en las terminaciones nerviosas sensitivas y también reclutamiento de eosinófilos. Y esto va a ocurrir en la fase efectora. Para explicar mejor los pasos de cada fase, vamos a comenzar con la fase de sensibilización. El primer paso consiste en la exposición al alérgeno. Cuando ocurre la primera exposición, este alérgeno es fagocitado por una célula dendrítica que una vez que fragmente este antígeno y tome los epítopes, lo va a presentar. ¿Con qué molécula? Recordemos que la molécula que sirve para la presentación de los antígenos es el HLA. Como viene de afuera, en este caso va a ser el HLA tipo 2 y la célula dendrítica se va a transformar en célula presentadora de antígeno. Y de esta forma se lo presenta a los linfocitos T, que se diferencian en linfocitos TH2, los cuales van a ir a buscar a los linfocitos B para ayudar a activarlos. Les va a secretar citoquinas como la interleucina 3, 4, 5, el factor estimulador de la colonia de granulocitos monocitos, y esto va a generar la activación de los linfocitos B y que estos secreten anticuerpos con un cambio de isotipo a inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se va a unir a los receptores específicos presentes en los mastocitos y estos van a quedar sensibilizados. Como les mencioné, los receptores de alta afinidad están presentes en los mastocitos, basófilos y eosinófilos, pero también hay receptores de menor afinidad o baja afinidad. Esta inmunoglobulina E y las citoquinas que se están produciendo también va a facilitar lo que es el reclutamiento de los eosinófilos. En la segunda fase, fase efectora o de desencadenamiento, vuelve por segunda vez a entrar el alérgeno. Este alérgeno ya no va a activar células vírgenes, sino que va a activar a un mastocito que ya está sensibilizado, que tiene en su superficie inmunoglobulina E unida a receptores de alta afinidad. Lo que va a generar un enlace cruzado, va a entrar gran cantidad de calcio al interior de los mastocitos y eso va a provocar la degranulación de estos basófilos y mastocitos y se van a liberar en primera instancia mediadores primarios. Se les denominan así porque son mediadores que estaban preformados, es decir, ya estaban en los gránulos de estas células. Dentro de estos tenemos la histamina, las proteasas, los factores quimiotácticos, la heparina, entre otros. Pero también se va a activar enzimas como la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, que va a generar la síntesis de mediadores secundarios como el factor activador de plaquetas, los leucotrienos, las prostaglandinas, y también se va a comenzar a secretar y sintetizar citoquina y quimiosinas. Esto va a tener diferentes reacciones. Primero una respuesta inicial, van a aparecer síntomas de alergia, subsecuente a la secreción de estas sustancias vasoactivas que van a generar vasodilatación, extravasación y espasmo del músculo liso. Pero también se va a producir una respuesta o reacción retardada, en la cual ocurre un reclutamiento de eosinófilos y vamos a ver que en esta etapa va a haber edema mucoso, secreción de moco, infiltración de leucocitos, lesión epitelial y broncoespasmo. Aquí tienen un cuadro resumen de los principales mediadores primarios y mediadores secundarios con cada una de sus funciones. En resumen, estos mediadores generan una inflamación localizada. Si recordamos, la primera fase de la inflamación era la fase vascular, entonces en los sitios donde entra este alérgeno vamos a tener un proceso de vasodilatación, aumento del flujo vascular,
Vamos a ver que va a aumentar la permeabilidad vascular y esto va a generar edema de la zona. Pero también va a ocurrir una contracción del músculo liso, que en dependencia de dónde ocurre, por ejemplo, si es la vía respiratoria, eso va a generar broncoconstricción. En la segunda fase de la inflamación, que es la fase celular aguda, recuerden que aquí ocurría el reclutamiento celular, entonces va a haber quimiotaxis, eosinófilos, neutrófilos, y eso va a generar que estas células que lleguen liberen sus enzimas líticas y causen lesión epitelial. Si se produce una gran liberación de todas estas mediadores primarios y secundarios, el paciente puede llegar a una anafilaxis sistémica en donde hay, por una gran vasodilatación generalizada, ocurre un shock en estos pacientes y se da la muerte. Según el tiempo, las respuestas de la hipersensibilidad tipo 1 se clasifican en respuestas inmediatas, que son en cuestión de minutos, y en reacciones tardías, que duran horas. En la respuesta temprana, más que todo, está mediada por la degranulación de mastocitos y basófilos, que liberan principalmente histamina, prostaglandina y leucotrienos, que causan vasodilatación, secreción de moco y broncoconstricción. Pero las citoquinas y quimiosinas que se producen más adelante comienzan a causar un reclutamiento principalmente de eosinófilos, los cuales van a mediar la respuesta tardía. Es decir, a la hora van a llegar una gran cantidad de células inflamatorias, principalmente eosinófilos, los cuales van a comenzar a secretar sus enzimas y causar lesión en los tejidos. Aquí tienen un resumen de las dos fases donde podemos ver que al final podemos visualizar todas las manifestaciones clínicas que son secundarias a los mediadores. Vemos aquí la vasodilatación, cómo está ocurriendo la fuga vascular, la broncoconstricción, que eso causaría que al auscultar al paciente nosotros escuchemos sibilancias o roncus. Vean a nivel gastrointestinal, varios de estas sustancias van a causar aumento del tránsito intestinal y entonces el paciente va a desarrollar diarrea o vómito. La inflamación de los vasos sanguíneos va a generar la vasculitis, va a haber daño tisular, que en dependencia de dónde ingresó, pues las manifestaciones clínicas van a depender si el daño tisular fue en la vía respiratoria, vía digestiva o en la piel. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de la hipersensibilidad tipo 1? Lo primero es tener sospecha clínica de la enfermedad. Y esto depende de cuál sea la enfermedad. Un ejemplo, si es la fiebre del heno, este paciente va a tener edema de la mucosa nasal. Vamos a ver que este paciente constantemente está con rinorrea, pero si este es el caso de un asma, vamos a ver que ya va a evolucionar a una dificultad respiratoria. El paciente va a tener datos de broncoespasmo, sibilancias, roncos, puede caer la saturación de oxígeno. Si es por ingesta de alimentos, vamos a ver que va a desarrollar un rash en la piel, pueden desarrollar diarrea, vómito. Si es en el ojo, pues vamos a ver los datos de inflamación en el ojo y se va a desarrollar una conjuntivitis. Entonces, la sospecha clínica va a depender de qué región del cuerpo afecta la enfermedad. Si ya queremos pruebas más específicas, podemos mandar las pruebas cutáneas, el prick test, en el cual se inocula el alérgeno en la piel del paciente, puede ser en la cara anterior del antebrazo, pero también puede ser en el dorso, en lo que es el área de la espalda, y se coloca un número para señalar el alérgeno que se está testando. Se administra ese alérgeno y generalmente en 15 a 30 minutos se evalúa la piel y se determina si ocurrió una reacción inflamatoria o no. Esto sirve para determinar a qué sustancias específicamente la persona es alérgica y se administran en dosis bajas para obviamente no provocarle un shock anafiláctico al paciente. Pero hay técnicas menos invasivas y más seguras como la medición de la concentración de inmunoglobulina E. Y existen dos test, el RIS, que es radio inmunoabsorbancia, que mide el nivel sérico total de inmunoglobulina E presente en el plasma del paciente. Y tenemos el RAS, que es radioalergoabsorbancia, que en este caso mide la concentración específica de inmunoglobulina E frente a un alérgeno específico. Un ejemplo, frente al polen, puede ser que lo mida frente al pelo de los animales, entre otros. Entonces, RIS para la concentración total de inmunoglobulina E
y RAS para la concentración específica de inmunoglobulina E frente a un alérgeno determinado. El tratamiento de la hipersensibilidad tipo 1 se asocia a los pasos de las fases, tanto la fase de sensibilización como la fase de desencadenamiento, y a los mediadores involucrados. Lo primero debería ser evitar el contacto con el alérgeno. Lo normal es que una persona que sabe, por ejemplo, que es alérgica a las nueces, no coma nueces. Entonces, ese es un mecanismo de tratamiento. Pero imagínense que sea una persona que tenga alergia a muchas cosas y no puede evitar el contacto con ese alérgeno. Para esos casos se creó una terapia que se llama hiposensibilización o desensibilización, que consiste en administrar dosis muy bajas de los alérgenos, ya sea por vía intradérmica o por vía oral, con gotitas debajo de la lengua, y lo que se hace es administrar periódicamente este alérgeno para que la persona en un momento desarrolle tolerancia a este alérgeno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La célula presentadora de antígeno presenta el alérgeno y estarlo administrando genera que en un momento se produzcan la diferenciación de linfocitos T vírgenes a linfocitos T reguladores. Y estos linfocitos reguladores van a secretar citoquinas que inhiban la activación del linfocito B y la secreción de inmunoglobulina E. De esta manera se va a producir bastante interferón gamma, bastante factor transformador beta, que va a inducir el cambio de isotipo a inmunoglobulina G4 y así se va a solucionar la patología del paciente. En la actualidad se han desarrollado terapias más avanzadas, como la que es la inmunoterapia del omalizumab, el cual consiste en un anticuerpo, como lo pueden visualizar aquí, que se une a la porción cristalizable de la inmunoglobulina E y la bloquea. La desventaja es que solo se puede unir con la inmunoglobulina E que está libre en el plasma, pero no se puede unir a la inmunoglobulina E que ya está presente en la superficie de un mastocito sensibilizado. Otra inmunoterapia que se utiliza es el abatacept, que es un anticuerpo que bloquea la señal coestimuladora. Si recuerdan, cuando ocurre la activación del linfocito T ayudador, la segunda señal correspondía a la señal coestimuladora entre el B7 y el CD28. Entonces, este fármaco bloquea al B7. Y otra terapia pueden ser fármacos que están dirigidos a bloquear alguno de los mediadores o la liberación de los mediadores. Por ejemplo, se le puede dar al paciente antihistamínicos, se le puede dar, un ejemplo, inyectarle difenhidramina, perdón, y esto va a bloquear a los receptores de histamina en la célula blanco. Y si recordamos, la histamina era un mediador primario que mediaba lo que era la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. También se pueden dar fármacos como los corticoides que van a reducir la concentración de histamina y van a estimular la producción de AMP cíclico en el interior del mastocito, evitando así que se degranulen. También se puede utilizar montelukast, que ese es un antagonista de los receptores de leucotrienos, que recuerden que los leucotrienos son un mediador secundario que causan broncoconstricción, edema de la mucosa, y también causan aumento de la permeabilidad vascular. Y se puede también utilizar otros fármacos como la adrenalina y la teofilina, los cuales aumentan la producción de AMP cíclico en el interior de los mastocitos, evitando su degranulación. Estos fármacos de aquí, si ven, están dirigidos a bloquear la secreción de los mediadores o su función. El otro tipo de hipersensibilidad que es mediada por anticuerpos es la hipersensibilidad tipo 2, también llamada hipersensibilidad citotóxica por inmunoglobulina M o G. Esta es una respuesta que es rápida, pero en comparación a la tipo 1 es más lenta, ya que puede tomar, dependiendo si es el primer contacto, días, y si es el segundo contacto, horas. En este caso, el mediador inmunológico también es un anticuerpo, pero a diferencia de la 1, aquí participa la inmunoglobulina M o G. Este anticuerpo está dirigido contra un antígeno que es insoluble. Cuando decimos un antígeno insoluble, se refiere a un antígeno que está fijado, ya sea una célula, como este ejemplo que ven aquí, donde tenemos un eritrocito con un antígeno celular, como un ejemplo, el grupo sanguíneo, o bien puede ser un anticuerpo que está dirigido contra un antígeno que está unido a una matriz
extracelular, es decir, un antígeno hístico. Este puede ser un antígeno que venga de afuera, exógeno, o puede ser un antígeno endógeno, es decir, un autoantígeno. Una vez que el anticuerpo se une con el antígeno, eso va a generar que se active lo que es, uno, el complemento por la vía clásica. Recordemos que la unión antígeno-anticuerpo activaba la vía clásica del complemento, y el complemento realiza opsonización, es decir, facilita la fagocitosis y genera la formación del complejo de ataque de la membrana que produce lisis. Además de eso, estos anticuerpos unidos a los antígenos también van a activar la respuesta celular de CCDA, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, que en este caso van a llegar células citotóxicas como por ejemplo los neutrófilos, los macrófagos, que tienen receptores para la porción Fc del anticuerpo y se van a unir a él, liberar sus enzimas líticas, lo que genera lesión tisular. Y en otros casos, los anticuerpos van a unirse a receptores, los cuales ya sea los van a estimular o los van a inhibir, y eso va a generar una disfunción celular. Este tipo de hipersensibilidad se ha implicado en enfermedades autoinmunes como la miastenia gravis, la enfermedad de Graves-Basedow, entre otros. Y aquí tenemos otros ejemplos de enfermedades mediadas por hipersensibilidad tipo 2, las reacciones transfusionales, la enfermedad hemolítica del recién nacido, la anemia hemolítica por fármacos, la glomerulonefritis, entre otros. Para el primer mecanismo, que es el de activación del complemento que genera lisis por CAM y opsonización, miremos aquí, se produce anticuerpos contra un antígeno de superficie celular. Esto genera la activación del complemento. Si recuerdan, los fragmentos del complemento o los componentes del complemento tienen dos fragmentos, uno de bajo peso molecular, que es el A, y uno de alto peso molecular, que es el B. En el caso del B, en el C3b, este se deposita en la superficie de las células, las opsoniza, y esto las hace más atractivas para los fagocitos. Pero además, este C3b se le puede unir el anticuerpo, se genera activación del complemento por la vía clásica, y van a llegar, además a estos anticuerpos, van a llegar células citotóxicas que con su receptor Fc se van a unir al anticuerpo, y en el caso de los fagocitos con el receptor de C3b al complemento para fagocitar a la célula. Entonces, una vez que se activa esa célula, dependiendo de qué mecanismo esté utilizando, puede generar ya sea fagocitosis o bien activación del complemento, generando el complejo de ataque a la membrana y la lisis de la célula y muerte por choque osmótico. Ejemplos de hipersensibilidad tipo 2 que son mediadas por este mecanismo: las reacciones transfusionales, la eritroblastosis fetal, la anemia hemolítica autoinmunitaria. Para explicar este mecanismo vamos a usar el ejemplo de las reacciones transfusionales. Estas se deben a incompatibilidad ya sea del grupo A o del RH. Existen 4 grupos sanguíneos. El tipo A, las personas con sangre tipo A tienen el antígeno A. El tipo B, las personas con sangre tipo B tienen antígeno B. Tipo AB tienen los dos antígenos, A y B, y el tipo O que no tiene ningún antígeno. Recuerden que el sistema inmune ataca a lo desconocido. Las personas que tienen tipo de sangre A no conocen el antígeno B, entonces en su suero ellos tienen anticuerpo anti-B. En el caso de las personas tipo B, tienen anticuerpos anti-A. Las personas grupo sanguíneo AB, como conocen a ambos antígenos, no tienen ningún anticuerpo. Y en el caso del tipo O, no tiene ningún antígeno. Al no conocer ni al antígeno A y B, posee los dos anticuerpos, anti-A y anti-B. Dado que el grupo O no tiene ningún antígeno, a este se le conoce como el donador universal, ya que no hay ningún antígeno en su superficie para ser reconocido. Y en el caso del grupo AB, como conoce ambos antígenos, no posee ningún anticuerpo, y a este le llamamos el receptor universal, ya que no tiene anticuerpos para atacar otro grupo sanguíneo. Vamos a poner un ejemplo de cuándo puede ocurrir una reacción transfusional. Entonces aquí tenemos una persona sangre tipo B. Esta persona puede recibir sangre de su mismo tipo, el B,
o bien del O, que es el donador universal. Pero vean el error, le están administrando sangre tipo A y esto es una incompatibilidad, ya que esta persona, que es tipo B, posee en su plasma anticuerpos anti-A. Entonces, estos anticuerpos van a entrar y vean, van a activar al complemento, van a generar complejo de ataque a la membrana, opsonización. En el caso de la opsonización, eso va a favorecer la fagocitosis y en el caso del complejo al ataque a la membrana va a generar lisis celular. Y entonces toda esta sangre, estos eritrocitos que ingresaron van a ser destruidos y se va a producir una hemólisis intravascular masiva que clínicamente va a provocar que el paciente esté eliminando esta hemoglobina por la orina, eso se llama hemoglobinuria, y va también a producirse un aumento de la bilirrubina, bilirrubinemia, fiebre, escalofríos, va a haber náuseas, coagulación intravascular diseminada. Esta afectación renal le da al paciente un dolor en la espalda baja y si el cuadro es muy grave y no se detiene la transfusión, el paciente puede desarrollar una necrosis tubular aguda, le da insuficiencia renal aguda y se muere. Y vean esta orina bien oscura. Y esto está provocado por la hemoglobinuria que está presentando el paciente. Otro ejemplo es la eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido, que ocurre cuando una madre RH negativo recibe, esto ocurre cuando una madre que es RH negativo tiene un bebé RH positivo. Entonces vean aquí el eritrocito de la mamá. No tiene ningún antígeno RH, pero vean el eritrocito del bebé, tiene antígeno RH. Entonces la mamá a este antígeno RH lo ve como algo desconocido y produce anticuerpos contra él que atacarían a los glóbulos rojos del bebé. En el primer embarazo no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en la primera exposición recordemos que activamos linfocitos vírgenes y ocurre una respuesta inmune primaria. La primera vez, más que todo, se sintetiza inmunoglobulina M y recordemos que esta no puede atravesar la placenta, entonces el bebé está a salvo. Sin embargo, si el segundo embarazo de la mamá es también otro bebé, nuevamente RH positivo, y su primer bebé, recuerden que había sido RH positivo, entonces se van a activar células de memoria. Dice el linfocito B, mismo antígeno otra vez. Es decir, el linfocito B de memoria reconoce otra vez al antígeno RH y se activa una respuesta inmune secundaria. Y aquí predomina la inmunoglobulina G, la cual sí puede atravesar la placenta. Estos anticuerpos inmunoglobulina G atacan a los eritrocitos del bebé y los destruyen. La hemólisis va a producir liberación de la bilirrubina, va a haber ictericia, esta bilirrubina se va a depositar también en el encéfalo del niño y le va a dar kernicterus, es decir, le va a afectar su sistema nervioso y vamos a ver que el niño está bastante amarillo. Y puede esto pues causar la muerte del bebé. El otro mecanismo, que es la inflamación mediada por el complemento o por el receptor FC que desencadena CCDA, ocurre cuando el antígeno está unido a una matriz extracelular y los anticuerpos se depositan, se unen a los antígenos de esa matriz extracelular y desencadena que lleguen células citotóxicas que tienen receptores para la porción FC del anticuerpo, se unan a ellos y liberen sus enzimas líticas. O bien puede ser que la unión de ese anticuerpo con ese antígeno de matriz active el complemento y genere lisis por el campo. Al final, la activación del complemento va a producir que se fragmente el complemento y las de bajo peso molecular que se representaban con la letra A, el C3A, el C5A, que se le conoce como anafilotoxinas, atraigan a más células inflamatorias y éstas estén secretando enzimas y radicales que provocan inflamación, lesión y muerte celular. Ejemplo, se ve en la enfermedad de Goodpastor, en la fiebre reumática y en la glomerulonefritis. En el caso del síndrome de Goodpastor, estas personas desarrollan anticuerpos contra el colágeno. El colágeno está presente en muchos lugares de nuestro cuerpo, como la membrana glomerular, en el pulmón, y lo normal es que mis linfocitos no lo ataquen,
pero aquí estoy teniendo un problema de autoinmunidad. Los linfocitos B están produciendo anticuerpos como el M y el G contra el colágeno tipo 4 y como esto forma parte de la matriz extracelular, se desencadena una hipersensibilidad tipo 2 y al paciente le da un síndrome pulmón-riñón. Otro ejemplo es la fiebre reumática, donde posterior a la infección por el Streptococcus pyogenes, que posee una proteína llamada M, se da un fenómeno de autoinmunidad por una reacción cruzada en el cual se comienzan a atacar antígenos presentes en el sarcolema del miocardio y el paciente pues comienza a desarrollar daño cardíaco. El otro mecanismo consiste en la disfunción celular mediada por anticuerpos y aquí tenemos a la miastenia gravis y a la enfermedad de Graves-Basedow. En el caso de la enfermedad de Graves-Basedow se producen autoanticuerpos contra el receptor de la hormona estimulante de la tiroides que está presente en las células tiroideas. Esos anticuerpos se les conocen como TSI, inmunoglobulina estimulante de la tiroides, y esto genera que se active la célula tiroidea y se produzcan grandes cantidades de T3 y T4 y al paciente le da un hipertiroidismo. Entonces vean aquí, el anticuerpo está causando una sobreestimulación o activación del receptor, pero también puede producir lo contrario. En el caso de la enfermedad de miastenia gravis, lo normal es que en los axones, en las terminaciones nerviosas, se libere acetilcolina. Esta acetilcolina es la que viaja en la placa neuromuscular al músculo y lo activa para que se dé la contracción muscular. Para eso se tiene que unir al receptor de acetilcolina. Pues los pacientes con miastenia gravis sintetizan anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, pero este anticuerpo lo que va a hacer es bloquear al receptor y no va a permitir que se una la acetilcolina y esto me va a generar una parálisis flácida. Entonces el anticuerpo bloquea la unión del neurotransmisor al receptor y esto va a producir una disfunción celular en la cual no hay ni inflamación ni lesión tisular. Lo único que está ocurriendo es ya sea activación o bien bloqueo del receptor. El diagnóstico de la hipersensibilidad tipo 2 va a depender de la clínica de la enfermedad, de los antígenos y anticuerpos involucrados. Es decir, hay que ver los criterios diagnósticos de hipertiroidismo, de miastenia gravis, reacciones transfusionales, enfermedad de Wood-Pastor, ya que como son tejidos diferentes, los síntomas van a ser variables. Pero también podemos mandar a medir los anticuerpos que están dirigidos contra ese antígeno. Ejemplo, podemos mandar a detectar anticuerpos contra algún grupo sanguíneo a través de la prueba de Coombs, en la cual se busca inmunoglobulina G libre en el plasma, que ataque un antígeno eritrocitario o bien anticuerpo que ya esté unido a un eritrocito. Otro ejemplo es la detección de autoanticuerpos TSI en la enfermedad de Graves-Basedow. Estos son los anticuerpos estimulantes de la tiroides. Y otro ejemplo podría usar técnicas como la inmunofluorescencia directa para detectar anticuerpos en los tejidos afectados, como en la enfermedad de Wood-Pastor, que se están buscando anticuerpos contra el colágeno presente en la membrana basal glomerular. La otra hipersensibilidad que es mediada por anticuerpos es la tipo 3, que es mediada por inmunocomplejos. También tarda en activarse horas a días. El mediador inmunológico es inmunoglobulina M o G, pero en este caso, esta inmunoglobulina M o G va a generar que se dé la formación de inmunocomplejos, porque estos se van a unir a un antígeno que está libre, un antígeno soluble que no está unido a nada, anda libre en el plasma. Este puede ser exógeno o endógeno. Esos inmunocomplejos se van a depositar y esto va a generar una activación del complemento y una reacción inflamatoria mediada por polimorfonucleares. También esta enfermedad va a generar que esta reacción inflamatoria en dependencia del tejido va a causar daño de este tejido e inflamación. Por ejemplo, si es en los vasos sanguíneos, va a generar vasculitis. Está involucrada también en enfermedades autoinmunes, al igual que la 2, y puede ser una reacción localizada, como la reacción de Arto, o una reacción sistémica, como el lupus eritematoso sistémico. Miremos ejemplos de enfermedades, por ejemplo, la localizada que les decía,
Y vean sistémica, se ve, por ejemplo, la enfermedad del suero, el lupus, la artritis reumatoidea, las reacciones farmacológicas, como las reacciones a las penicilinas, la sulfonamida, y también en enfermedades infecciosas como la glomerulonefritis postestreptocócica, entre otras. Las fases de activación de la hipersensibilidad tipo 3 son tres. La fase 1 es la formación del inmunocomplejo. En esta fase entra el antígeno que anda libre y vean, se une a un anticuerpo que en un inicio anda libre y se forma, al unirse el antígeno al anticuerpo, el inmunocomplejo. La fase 2 es el depósito del inmunocomplejo. Este inmunocomplejo se va a depositar principalmente en las paredes de los vasos sanguíneos, en las membranas sinoviales de las articulaciones, en lo que es la membrana basal glomerular, en la piel, corazón y en las superficies serosas y plexo coroideo del encéfalo. Una vez que se depositan estos inmunocomplejos, bueno, quería agregar que el depósito depende de las características del inmunocomplejo, como su carga eléctrica, su tamaño, el flujo hemodinámico de esa zona. Por eso es que le gusta estos lugares, porque por ejemplo en los riñones el flujo hemodinámico es característico, el vaso sanguíneo es pequeño, entonces dependiendo esos factores que se va a depositar el inmunocomplejo. Y una vez que se deposita, va a desencadenar una reacción inflamatoria, va a activar al complemento, se va a producir C3AC5A para reclutar a células inflamatorias, o sea, los mastocitos, el C3A y el C5A los degranulan, ellos van a liberar los mediadores primarios y secundarios. Acuérdense que uno de esos es el factor quimiotáctico de neutrófilo y eso va a hacer que se atraigan neutrófilos que van a pasar del tejido, del vaso sanguíneo al tejido y van a desencadenar una reacción inflamatoria. Estas células inflamatorias que están llegando y dañando al tejido al secretar sus enzimas, esto hace que el cuerpo trate de reparar esa área y entonces se comienzan a activar plaquetas, activar la cascada de coagulación a través del factor de Hageman y esto genera que ocurra también llegada de fibroblastos y se fibrosen esos tejidos. Y ahora imagínense que se fibrosen los vasos, las articulaciones, el riñón, pues eso va a tener repercusiones clínicas graves para el paciente. Entonces, en esa fase 3, vean cómo están depositándose los inmunocomplejos y ya están llegando, secundaria a la activación del complemento, están llegando neutrófilos y vean cómo están dañando el tejido, está dándose la activación plaquetaria, activación de la coagulación y vean, se está produciendo una necrosis fibrinoide. Las manifestaciones clínicas de esta fase va a depender del sitio donde se depositó el, el inmunocomplejo. Y pues si se activó en los vasos sanguíneos va a generar vasculitis, si fue en el glomérulo renal, glomerulonefritis y si fue en las articulaciones, artritis. Y esto se va a acompañar de otros signos como fiebre, urticaria, si por ejemplo la afectación fue en las articulaciones, va a haber dolor en las articulaciones, si fue en el riñón va a haber presencia de proteína en la orina, puede haber también presencia de hematuria, entre otros. Y aquí tenemos un ejemplo de enfermedades. En el caso de la reacción localizada, que es la reacción de Artus, esta se presenta cuando el antígeno ingresa, ya sea por vía intradérmica o subcutánea. 4 a 10 horas después del ingreso se produce una reacción inflamatoria, donde hay edema, eritema y en el centro necrosis tisular. Un ejemplo es que les pique un insecto y la persona, la acumulación de las toxinas de ese insecto genera en este lugar depósitos de inmunocomplejos localizados y esto genere la activación del complemento y una reacción inflamatoria que genera, pues vean, edema, eritema y necrosis tisular. Pero también puede ser en otro lugar, puede ser, por ejemplo, en el pulmón, y esto ocurre en personas que trabajan en granjas y se llama pulmón del granjero, ellos tienen contacto con actinomiceto, y también en las personas que crían palomas, que ellos tienen contacto con las proteínas séricas en el polvo de las heces de las palomas. Estas personas inhalan las esporas presentes en las heces de las palomas, estas se depositan en los pulmones, se da formación de inmunocomplejos y se da una reacción de hipersensibilidad tipo 3. Entonces, el eritema, el edema y la necrosis tisular les va a ocurrir a estos pacientes en el pulmón y les puede dar una mediastinitis hemorrágica y morir. Y vean enfermedades sistémicas, donde teníamos la enfermedad del suero. Eso ocurre cuando
Por ejemplo, nos muerde una serpiente, a nosotros nos ponen anticuerpo antiofídico. ¿Y de dónde sacan esos anticuerpos? Pues de un caballo que fue mordido por la serpiente y se extrae de él su plasma con anticuerpos contra el veneno de la serpiente. El problema es que el caballo es de una especie diferente a la de nosotros y hay personas que desarrollan una hipersensibilidad tipo 3 a esos anticuerpos que son provenientes del plasma equino y pues les da una hipersensibilidad tipo 3. En este caso, pues se tiene que suspender la administración del suero y dar tratamiento al paciente. Otro ejemplo es el lupus eritematoso sistémico, donde las personas tienen anticuerpos dirigidos contra antígenos propios, como los antígenos nucleares, como los ANA, o anticuerpos también contra los eosinófilos, neutrófilos, entre otros. Y estos pacientes, como comienzan a depositarse inmunocomplejos en la piel, vasos sanguíneos, riñón, pulmón, entonces van a tener datos clínicos en dependencia del sitio del depósito. Por ejemplo, vean este eritema en alas de mariposa, este rash malar. Si es en el pulmón les puede dar neumonitis, si es en el páncreas pancreatitis, si son en los vasos sanguíneos del corazón miocarditis, pericarditis, endocarditis, si en el riñón les puede dar nefritis lúpicas y desarrollar insuficiencia renal crónica, si en las articulaciones artritis lúpica. Y otro ejemplo clásico es la glomerulonefritis postestreptocócica. Después de una infección, ya sea de faringe, es decir, una amigdalitis bacteriana, o bien de una infección de la piel, como un impétigo, puede desarrollarse una enfermedad autoinmunitaria que se llama glomerulonefritis postestreptocócica. Ciertas cepas, sobre todo la cepa 1, 2, 4 y 12 de la faringe y la 49, la 57 y la 60 que atacan piel, pueden tener una proteína M, este Streptococcus pyogenes, una proteína M que genere la producción de anticuerpos contra esta proteína. Entonces, estos anticuerpos, al unirse al antígeno, que está en grandes cantidades, va a ser depurado por el riñón y estas proteínas catiónicas se comienzan a depositar en el glomérulo. Entonces, se forma primero el inmunocomplejo, estos inmunocomplejos se depositan, como pueden ver, en el glomérulo, se da la activación del complemento y esto genera una reacción inflamatoria, llegan células inflamatorias que liberan sus enzimas líticas y dañan el riñón del paciente y se desarrolla una glomerulonefritis postestreptocócica que debuta con un síndrome nefrítico. Y el paciente va a desarrollar hematuria, proteinuria, debido a la difusión de la función renal edema, va a haber oliguria, hipertensión y hay un anticuerpo, este anticuerpo que se une a la proteína M se le llama anticuerpo anticuerpo antiestreptolicina o ASLO. Y una persona que tiene un ASLO elevado me indica que recientemente tuvo una infección por el Streptococcus pyogenes. El diagnóstico de la hipersensibilidad tipo 3 depende de la enfermedad, o sea, los antígenos, anticuerpos involucrados, o sea, las manifestaciones clínicas van a depender de cuál es el antígeno y anticuerpo involucrado. Podemos para el diagnóstico cuantificar el complemento, como con una activación del complemento se comienza a consumir el complemento y este se comienza a depositar en los sitios donde están los inmunocomplejos y hace que el C3 en el plasma baje. Y también podemos detectar el anticuerpo que está dirigido al antígeno libre. Por ejemplo, en el lupus podemos medir los anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA. En el caso de la artritis reumatoidea, el factor reumatoideo, que es un anticuerpo de inmunoglobulina M dirigido a la porción FC de la inmunoglobulina G, anticuerpos contra los péptidos y proteínas citrulinadas. Y también podemos medir anticuerpos que estén ya unidos al antígeno y depositados en un tejido a través de biopsia, donde podemos visualizarlo a través de inmunofluorescencia. Por ejemplo, en el caso de la glomerulonefritis postestreptocócica, cuando se da la unión antígeno-anticuerpo, estos inmunocomplejos forman unos depósitos granulares en los cuales se pega el C3 y se forman esas jorobas que ven ahí, vean, todas esas jorobas o humps que cuando se le une la sustancia fluorescente da un aspecto de ya sea una guirnalda, como la guirnalda de Navidad, y vean el complemento, esas bolitas que ven ahí, da un aspecto de un cielo estrellado. Y tenemos la última hipersensibilidad. Si vieron la 1, la 2 y la 3, están mediadas por anticuerpos, son de la rama humoral, pero vean que la 4
está mediada por célula, es de la rama celular. Esta es la más tardada, tarda días a semanas en activarse. El mediador inmunológico son células, principalmente macrófagos, linfocitos T, que pueden ser citotóxicos, y estos, tanto los macrófagos como los linfocitos T citotóxicos, son activados por linfocitos T ayudadores. En este caso, el antígeno corresponde ya sea a un antígeno soluble o a un antígeno insoluble, y el mecanismo efector es la elección directa que es causada por macrófagos y linfocitos T citotóxicos. También está implicada en enfermedades autoinmunes. Entonces pueden ver que solo la 2, la 3 y la 4 participan en fenómenos autoinmunes. Y existen dos subtipos. El tipo 1, que es la hipersensibilidad retardada, ya la estudiamos en el tema de inmunidad celular, es cuando los linfocitos Th1 producen citoquinas para poder activar a los macrófagos y generar una reacción inflamatoria por estos. Y la tipo 2 ya la vimos también, que es la citotoxicidad celular directa específica, que es mediada por los linfocitos T citotóxicos, que son activados por los linfocitos Th1 y llegan a dar el beso de la muerte y causan lesión tisular. Aquí tenemos ejemplos de enfermedades de hipersensibilidad tipo 4. Del subtipo 1 tenemos tuberculosis, lepra, listeriosis, brucelosis, leishmaniasis y micosis. Y del tipo 2, dermatitis de contacto, diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, la neuropatía periférica, pero también interviene en el control de las infecciones virales, rechazo de injertos y destrucción de tumores. Y aquí están los diferentes agentes etiológicos que desencadenan hipersensibilidad tipo 4. El subtipo 1, que es la retardada mediada por linfocitos Th1 y macrófagos, si recordamos, está desencadenada principalmente contra microorganismos intracelulares, pero también pueden ser extracelulares. El prototipo de este subtipo es es la tuberculosis. Aquí participan lo que son los linfocitos Th1, las células presentadoras de antígeno y los macrófagos, que estas son las principales células efectoras, que recuerden van a formar los granulomas. Esos granulomas los puedo detectar a través de pruebas cutáneas y recordemos que habían dos fases, la fase de sensibilización y la fase efectora. Recuerden que la fase de sensibilización tardaba más o menos 1 o 2 semanas en desarrollarse y era cuando ocurría el primer contacto con el antígeno y se activaban linfocitos vírgenes. Para esto necesitábamos que la célula presentadora de antígeno presentara el patógeno intracelular o bien el extracelular con el HLA, activara el linfocito T virgen y lo diferenciara gracias a las dos señales. La primera señal, el TCR reconoce el antígeno, la segunda señal, la coestimuladora, la tercera señal, las citoquinas, y esto generaba la diferenciación en linfocitos Th1, efectores y de memoria. En la fase efectora ya tengo un linfocito Th1 sensibilizado. En la segunda exposición o contacto subsecuente, ese linfocito Th1 sensibilizado va a activar a los macrófagos que están dormidos, gracias a la secreción de citoquinas y quimiosinas, que van dentro de ellas citoquinas, interferón gamma, que es el más potente activador de los macrófagos, factores de necrosis tumoral, interleucina 2, 3, factor estimulador de la colonia de granulocitos monocitos, que van a aumentar la hematopoiesis de los macrófagos y producir monocitosis, el factor inhibitorio de la migración para que se centren en el lugar del tejido dañado, quimiosinas para atraer a los macrófagos al sitio de la lesión. Y este macrófago activado, recuerden que expresa más moléculas de HLA2 para presentar antígenos, mayor receptores de quimiosinas como el factor de necrosis tumoral, y todo esto va a hacer que este macrófago sea más poderoso, pueda ser mejor célula presentadora de antígeno, pueda fagocitar mejor, producir más radicales libres tanto de oxígeno como de nitrógeno, así como sustancias que ayuden a destruir al agente agresor. Y aquí tenemos que en la fase efectora, los monocitos, acuérdense que ese es el precursor del macrófago, que van en la sangre, van a pasar a los tejidos. El linfocito T sensibilizado le va a secretar citoquina para que se transforme en un macrófago activado, los cuales van a viajar atraídos por las sustancias quimioatrayentes al sitio de la afectación y van a formar el granuloma, que tenía 3 capas. La zona central, donde teníamos la necrosis gaseosa en el centro, y aquí vean las células gigantes multinucleadas, que son los macrófagos que han dividido su núcleo y aumentado de tamaño. Luego tenemos la zona intermedia, donde estaban los macrófagos activados,
que se han alargado y se les conocen como células epiteloides. Y por último, la zona periférica, donde hay linfocitos Th1, hay neutrófilos y hay fibroblastos y plaquetas, que están buscando cómo ir aislando la lesión. Para el diagnóstico, nosotros podemos mandar pruebas cutáneas de intradermorreacción. Un ejemplo de estas son la PPD o tuberculina para la tuberculosis, la lepramina para la lepra y la prueba de Montenegro para la leishmaniasis. Cuando nosotros aplicamos estas pruebas, lo que estamos buscando es detectar la fase efectora, porque hasta este momento ya hay contacto con la enfermedad. Entonces activamos TH1 ya sensibilizado, que mandan la señal para activar a los macrófagos. Entonces, 48 a 72 horas después de que yo inyecto el antígeno en estas pruebas, yo voy a ver la formación de un granuloma localizado. Y esto me está indicando que esta persona, por ejemplo, si es la prueba de la PPD está positiva, me está indicando que esta persona ya tuvo contacto con el agente etiológico de la tuberculosis. Y por último, el subtipo 2, que también está desencadenada frente a antígenos intracelulares y extracelulares. Su prototipo son la diabetes mellitus tipo 1 y la dermatitis de contacto. Aquí participan igual la CPA, el linfocito TH1, pero aquí la principal célula efectora es el linfocito T citolítico. En este caso no se diagnostica con pruebas cutáneas y el diagnóstico depende de la clínica de la enfermedad. Y el mecanismo aquí es la CCDE, que ya la habíamos visto, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, en la cual el linfocito T citotóxico, cuando es activado, se convierte en citolítico y cuando detecta una célula que está afectada, por ejemplo, una célula infectada por virus, él va a secretar subgránulos que contienen perforina y granzimas que van a producir poros en la membrana, activar a las caspasas, causar apoptosis y también el ligando Fas para inducir apoptosis. Y esto va a causar pues la muerte y lesión celular. Ejemplo, la diabetes tipo 1, en donde los pacientes, sus linfocitos T citotóxicos atacan a las células beta del páncreas, matándolas. Esto provoca, como ya son las que sintetizan insulina, al morir ya no hay síntesis de insulina. Si la insulina se disminuye, esa glucosa no puede entrar a la célula, el paciente presenta hiperglicemia y desarrolla diabetes. Entonces, el diagnóstico depende de la clínica de la diabetes. Otro ejemplo es la dermatitis de contacto, que esto ocurre cuando se tiene contacto con antígenos o sustancias venenosas, como la hiedra venenosa. Y entonces tenemos la primera fase de sensibilización, que vean, la célula presentadora de antígeno activa el linfocito T para producir un linfocito TH1 sensibilizado. Y en la fase efectora, ese linfocito TH1 sensibilizado va a activar a macrófagos y células citotóxicas para que liberen sus gránulos y vean, causen lesión y daño tisular gracias a los contenidos de su gránulo. Muchas gracias por su atención. Les deseo éxito en su actividad.